Aquí estamos unos años después. Me refiero a situaciones como esta, en la que están participando algo más de 1.500 docentes de todo el país y además no nos podemos ver las caras. Agradezco la oportunidad a la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a su rectora Belkis Bigot y a las coordinadoras del programa de formación en lengua de esa universidad, Joanny Blanco y Marisol Rojas. Tal vez algunas personas se van a desconcertar con lo que voy a tratar hoy por considerarlo extemporáneo, pero en cierta forma me siento como si estuviéramos comenzando una nueva etapa de un movimiento que tiene sus antecedentes varias décadas atrás. Pero así son los procesos históricos. Tienen idas, vueltas, retrocesos, reinicios, y a esta especie de caos no escapa la educación. Me veo precisada entonces a dedicar este texto a la recuperación de la memoria, pues lo considero necesario en las circunstancias actuales. Entre otras, el hecho de que hoy están presentes en este evento varias generaciones de docentes, muchos de los cuales tal vez han tenido escaso contacto o tal vez o ninguno con las concepciones del aprendizaje y de la enseñanza que sostenemos desde hace más de 4 décadas. Vayamos entonces a 1975. Recién egresadas de la Escuela de Psicología de la UCB con la mención Psicología Escolar, nos iniciamos en la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación como integrantes de un equipo multidisciplinario denominado Equipo de Dificultades de Aprendizaje. La primera tarea que nos encomendaron allí consistió en hacer una exploración en varias escuelas de Caracas para empezar a entender el fenómeno del alto porcentaje de estudiantes de educación básica que en esa época fueron catalogados como niños y niñas con dificultades de aprendizaje y en consecuencia remitidos a los diversos servicios de educación especial porque habían fracasado en el aprendizaje de la lectura. Por esta causa, las cifras de repitencia y deserción escolar eran alarmantes en esa época. Eran los tiempos del pleno apogeo de nociones como dislexia, disgrafia, discalculia y otra serie de dis para catalogar algunas patologías de la lengua oral y escrita. Era la época en que estábamos convencidas de que el aprendizaje de la lectura dependía del buen funcionamiento de una larga lista de psicofunciones, como psicomotricidad, lateralidad, direccionalidad, percepción visual y auditiva, memoria visual y auditiva, y del test ABC destinado a medir la madurez de la lectura. Muy lejos estábamos de conocer que allá en el sur, una investigadora argentina, cuyo nombre les revelaré más adelante, había iniciado en 1970 sus estudios sobre la psicogénesis de la lengua escrita, que luego le permitirían ofrecernos una explicación de los procesos mediante los cuales el niño llega a aprender a leer y a escribir. Con este desconocimiento, pero armadas de nuestra batería conceptual y de nuestras psicofunciones a cuestas, en 1976 nos fuimos a las escuelas de Caracas, seleccionadas para aquel estudio exploratorio que nos permitiera indagar sobre las causas del alto porcentaje de estudiantes catalogados como niños con dificultades de aprendizaje. Luego de varios meses de estudios y análisis de los resultados, llegamos a la conclusión de que no podíamos atribuir el fracaso en el aprendizaje de la lectura a condiciones inherentes a los niños, sino a causas de índole social, metodológicas o de otra naturaleza. Allí comenzaron nuestras dudas acerca de tantos niños con dificultades para el aprendizaje y a cuestionar esa noción, pero aún no disponíamos de los recursos necesarios para entender el fenómeno. Y así, de todos modos, como la ignorancia suele ser terca y osada, continuamos con nuestro propósito inicial: construir una prueba que nos permitiera medir el nivel de toda aquella lista de psicofunciones
que considerábamos prerequisitos para aprender a leer y a escribir. En eso estábamos cuando ocurrió un afortunado imprevisto. Alrededor del 80-81 asistimos a una conferencia sobre la psicogénesis de la escritura con una especialista argentina. La conferencista era la misma que en 1970 había comenzado sus estudios en Argentina para develar el recorrido que siguen los niños en la construcción del sistema de escritura. Era Emilia Ferreiro. Ese día la conocimos. Nos mostró imágenes con escrituras de niños de entre 4 y 6 años para explicarnos las fases sucesivas que recorren con sus ideas originales hasta apropiarse de la alfabeticidad del sistema, es decir, descubrir las relaciones entre los sonidos del lenguaje oral y las letras. Ese mismo día también nos habló de su libro publicado en 1979, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, donde se reseñan los resultados de su estudio. Honor y gloria a Emilia Ferreiro. El 26 de agosto del año pasado falleció en México esta insigne investigadora que había nacido en Argentina el 5 de mayo de 1937 y cuyo legado dejó hondas huellas en la educación latinoamericana con impacto más allá de nuestras fronteras. Desde Venezuela, en la oportunidad de este importante seminario, celebramos tu vida y rendimos homenaje a tu trayectoria. Gracias por tu imprescindible aporte a nuestra formación y por reorientar el rumbo de nuestras prácticas de aula en materia de alfabetización en la escuela. Gracias por todo, Emilia Ferreiro. No pasaron muchos días después de asistir a la conferencia antes referida hasta que fuimos a la librería Tecniciencias para adquirir el libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. No puedo decir que lo leímos en ese momento. Dimos una ojeada y leímos algunos fragmentos. En ese momento andábamos centradas en lo nuestro. Revisándolo de nuevo para hacer este escrito, me consigo que el primer párrafo de la nota preliminar, aunque parecía especialmente dirigido a nosotras, tal vez no lo leímos o nos pasó de largo sin ningún efecto aparente en aquel momento. Refiriéndose a los niños que fracasan al ser introducidos en la alfabetización inicial, las autoras enfatizaban lo siguiente. La cito: existe un sujeto que la psicología de la lectoescritura ha olvidado. A fuerza de buscar aptitudes específicas, habilidades particulares o una siempre mal definida madurez lograda. Esa demoledora afirmación aún no estaba al alcance de nuestro estado de conocimientos. No disponíamos de los esquemas necesarios para asimilar esta nueva información que la realidad nos ponía enfrente. Y por allí quedó el libro, hasta que poco tiempo después se convirtió en una de nuestras referencias fundamentales. A esta imposibilidad de ver lo que luego se nos hizo evidente, se agregaba el hecho de que los tiempos políticos y las demandas institucionales rara vez marchan al ritmo de los avances científicos. Todavía no habíamos llegado a nuestro máximo nivel de perturbación o de incomodidad frente al conflicto que ya nos estaban generando las contradicciones entre nuestras concepciones de base y las señales que nos estaba mandando la realidad, cuando se celebra en Caracas en 1982 la primera Jornada Nacional de Lectura, auspiciada por la Fundación para el Desarrollo de la Educación Especial del Ministerio de Educación. Fue allí en ese evento, más tarde de lo que hubiéramos deseado, pero en el momento preciso, cuando se dio el afortunado encuentro entre nuestra búsqueda aún no satisfecha y la información oportuna que requeríamos para comenzar a resolver nuestras inquietudes. Una de las ponencias de esa jornada nos abrió el cielo en dos. Me refiero a la que presentó un equipo de la Fundación Meval, que desde 1980 estaba investigando el proceso de construcción de la escritura
en varios grupos de primer grado de escuelas ubicadas en zonas populares de Caracas. Y ya estaban poniendo en práctica una propuesta didáctica para la enseñanza de la lengua escrita, fundamentada en los hallazgos de Ferreiro y Teberovsky y de los aportes de la psicolingüística sobre ese objeto de conocimiento. Ese día conocimos el trabajo de Meval. Con la conferencia de Delia Lerner y Gigliola Canecchi, en esa jornada se inició para nosotros lo que más tarde, en 1990, nuestra entrañable amiga y colega María Teresa Tarajano denominaría como el Caracazo conceptual, emulando el Caracazo social que estalló el 27 de febrero de 1989. No dejamos pasar la oportunidad. Al concluir la conferencia de Delia Lerner, la abordamos para que dirigiera un taller en el que participamos unos días después las profesoras encargadas de la formación de docentes en el área de dificultades de aprendizaje del Instituto Pedagógico de Caracas. Después, en 1984, con Wallis de Gómez como directora de Educación Especial, se inicia un gran impulso de la investigación, formación de docentes y democratización del conocimiento en el área de la lengua escrita. Se conformó el equipo de lectura y con la asesoría de Delia Lerner desarrollamos un conjunto de 5 investigaciones entre 1984 y 1994, fundamentadas en los aportes de la psicogenética y de la psicolingüística en materia de lectura y escritura, donde las ideas educativas de nuestros insignes maestros Simón Rodríguez y Luis Beltrán Prieto Figueroa también constituyeron una importante referencia. En el marco de esas investigaciones se publicaron varios libros. En nombre de la gran cantidad de docentes que tuvimos el privilegio de compartir espacios de conocimiento que con tanta generosidad y rigurosidad profesional nos ofreció Delia Lerner, aprovecho esta ocasión para reconocer una vez más los significativos aportes a la educación venezolana de esta educadora argentina en materias de investigación y formación de profesionales en didáctica de la lengua escrita. Luego de una década de exilio en nuestro país, regresó a Argentina, pero nunca abandonó a Venezuela, ni los compromisos ni los lazos afectivos que cultivó con tanta gente, ganados a fuerza de compromiso profesional y calidad humana. Delia, siempre bienvenida a esta tu otra casa, y de nuevo gracias por tanto. Simultáneamente al desarrollo de las investigaciones en la Dirección de Educación Especial antes referidas, se fue creando una red de relaciones y generando una serie de acciones conjuntas con diversos grupos e instituciones de todo el país y con gente de varios países. En 1994, Emilia Ferreiro crea la Red Latinoamericana de Alfabetización y en nuestro país, bajo la coordinación general de Wallis de Gómez, se instala el capítulo venezolano de esa red, en la que también participaban Argentina, Brasil, México y Uruguay. En Venezuela, la red tuvo impacto en todo el país. Distribuida en 5 coordinaciones regionales, sus actividades se centraron en el fortalecimiento y ampliación de intercambios y acciones conjuntas con diversos grupos e instituciones de Venezuela y de otros países latinoamericanos, la formación de docentes en didáctica de la lengua escrita y la difusión del conocimiento en esta área mediante variadas modalidades. En noviembre de 1997, vuelve Emilia Ferreiro a Venezuela, esta vez invitada por Fundalectura y por la Red Latinoamericana de Alfabetización Venezuela. En esa oportunidad ofreció una conferencia en el auditorium de la Casa de Bello, donde también se le confirió la Orden Andrés Bello. Luego de una semana vuelve a México muy satisfecha por el trabajo que estaba realizando aquí y fascinada por las alucinantes playas
del Parque Nacional Morrocoy. Así lo manifestó al despedirse. En 1998 culmina el proyecto de la Red Latinoamericana de Alfabetización. El año 1999 nos encuentra con varios desafíos postergados en materia educativa. La necesidad de incorporar a la mayoría de la población a los diferentes niveles del sistema educativo, la satisfacción de carencias alimentarias de niños provenientes de sectores marginados que asisten a las escuelas públicas, la reducción del amplio porcentaje de analfabetismo en adultos, entre otras, eran todavía tareas pendientes. El gobierno del presidente Hugo Chávez asume el compromiso de comenzar a dar respuesta a esos problemas. Durante los primeros años de su gobierno se desarrollan múltiples proyectos para enfrentar las que se consideraron como prioridades en materia educativa. Es así como en 1999 se inicia el proyecto de las escuelas bolivarianas con la creación de 559 de esas escuelas de turno completo en todo el país como una política de Estado para brindar atención integral a la población de educación inicial y básica. Se crean progresivamente opciones alternativas para dar acceso masivo a todos los niveles del sistema educativo. La misión Robinson para la alfabetización de adultos, misión Rivas para incorporar a los jóvenes y adultos que no habían iniciado o no habían completado su educación media, y la misión Sucre para profesionalizar a jóvenes y adultos en diferentes carreras universitarias. También se ampliaron los centros educativos para la primera infancia y surgen así los Simoncitos para la atención integral de niñas y niños de 0 a 6 años. Postergo momentáneamente el año 2011 por considerarlo un capítulo especial sobre los logros educativos de la Revolución Bolivariana. En 2015 se crea el Programa Nacional de Formación, que incluye, entre otras materias de enseñanza, el área de lengua, con el objetivo de profesionalizar a docentes en didáctica de la lengua escrita. Este programa pasa a formar parte de los proyectos de la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson, creada por decreto del presidente Nicolás Maduro en 2018. Hasta el momento, en el área de lengua se han graduado 840 profesionales y 342 se encuentran en proceso de formación. Ahora sí, el año 2011. En ese año ocurre un hecho que habíamos esperado por mucho tiempo. Por solicitud expresa del presidente Chávez, se edita la colección Bicentenario, libros de texto para la educación básica de primero a sexto grado, en 6 materias. Y 2 años después se distribuye la colección para la educación media. Con estas colecciones se democratiza el libro de texto por primera vez en la historia de la educación venezolana, que hasta ese momento era del dominio de las editoriales privadas. Un alto porcentaje de estudiantes se convirtieron en propietarios de una colección de libros gracias a la distribución gratuita de millones de ejemplares en todas las escuelas públicas del país. Los textos de la serie El Cardenalito, libros de lengua y literatura para estudiantes de primero a sexto grado, los hicimos pensando fundamentalmente en las siguientes premisas. Una, las posibilidades de los destinatarios para interactuar activamente frente al objeto de conocimiento lengua escrita, así como lo hacen frente a otros objetos de la cultura. Y la naturaleza psicolingüística de la lengua y sus funciones sociales. Y en consecuencia nuestra convicción de que la misión de la escuela debe ser la de crear condiciones para garantizar el derecho de todas y todos a convertirse en lectores y productores de texto. Asimismo, consideramos que la y el docente en la enseñanza de la lengua les corresponde un rol más activo y más digno de su profesión que el de proponer situaciones didácticas que ignoran tanto al sujeto de su práctica profesional
como la naturaleza y funciones sociales del objeto de enseñanza. Pensamos también que podría adelantar las bases para un futuro diseño curricular. Seguramente no logramos a cabalidad nuestros propósitos en este primer intento de construir un libro de texto para enseñar lengua, pero creemos haber avanzado un paso importante en la tarea de poner al alcance de las y los estudiantes un libro que les ofrece situaciones coherentes con su condición de sujetos sociales y de alumnos cognitivamente activos, que les permite interactuar con una diversidad de los tipos de textos que circulan socialmente y de las prácticas sociales de lectura y escritura. Varios desafíos siguen pendientes para el siglo XXI. Para hacer una realidad el derecho de todas y todos de acceder a las culturas de lo escrito, la escuela debe convertirse, como afirma Delia Lerner, en una microsociedad de lectores y escritores, donde los estudiantes tengan iguales oportunidades de ejercer las prácticas sociales de lectura y escritura que ocurren fuera de su ámbito, de interactuar con la diversidad de textos que circulan socialmente, leer y escribir con distintos propósitos, una escuela donde la enseñanza se acerque al aprendizaje tomando en cuenta la diversidad que caracteriza a la población escolar, y también donde los docentes puedan acceder de manera permanente al conocimiento científico necesario para ejercer su rol de actuar plenamente como profesionales formados para la enseñanza de la lengua con el sentido que ésta tiene en la sociedad. En fin, hablamos de una escuela donde la lengua escrita sea concebida como una herramienta social y cultural y no como un objeto para el descifrado y las copias sin sentido. De esta manera podremos avanzar hacia el logro de la primera premisa formulada recientemente por la Red Latinoamericana de Alfabetización, expresada en los siguientes términos. Para que se cumpla el derecho de todas y todas a formarse como lectores y escritores plenos, es esencial que los aprendices participen en forma creciente en las culturas de lo escrito, ejerciendo prácticas sociales de lectura y escritura, y que se apropien tanto del sistema de escritura como del lenguaje escrito desde el comienzo de la escolaridad. Porque, como lo afirmó Emilia Ferreiro, la alfabetización no es ni un lujo ni una obligación, es un derecho. Con esto los dejo, hasta la próxima. Gracias.